Estamos en odontología, ciencia y salud con un amigo ya de la casa, el licenciado Munir Aquino Huésped. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo le va? Todo bien, un gusto, gracias por recibirme acá. Y vamos a hablar de lo que más nos gusta, que es la hipnosis. Sí, Escuchamos, yo lo leí bastante con el tema de la autosugestión, también se llama así, y nos va a comentar un poco qué es la hipnosis, licenciado. bueno, vamos a empezar un poco con que la hipnosis es una herramienta psicológica, que en la cual en las épocas anteriores ya se utilizaba ya, pero no se le nombraba con la palabra hipnosis. Ya en el tiempo de los egipcios inclusive ya había el templo de los sueños, en las cuales se le ayudaba a las personas a que puedan dormir, pero dentro de eso había un ritual. Entonces manejaba a los egipcios con rituales. Y uno de los rituales es lo siguiente, que la persona corriera alrededor del templo varias vueltas, entre por el templo, pase por varios pasadizos y a medida que iba pasando por los pasadizos, las personas le susurraban, te vas a dormir, vas a dormir, vas a dormir, ya vas a llegar al maestro, ya vas a llegar al maestro, le iban indicando. Cuando llegaban al templo principal, el maestro no salía, hasta que en un descuido, con un fuerte ruido, le decía solamente la palabra duerme y la persona caía en un profundo estado. ¿Por qué yo comienzo con esto, doctor? Porque tiene complemento fisiológico, complemento sugestivo, ¿verdad? Y el complemento de lo que sería la autosugestión, la autocreencia, porque la persona sí creía que al hacer esos rituales se iba convirtiendo en que va a poder dormir, se iba convenciendo de que iba a poder dormir. Pasando con los tiempos, la hipnosis fue cobrando fuerza con un gran doctor que sería Franz Anton Mesmer. Primero fue médico, ¿verdad? Y él descubre lo que se denominaría el magnetismo animal. Está mal enunciado o mal entendido la palabra animal. Según los portugueses, es el magnetismo del alma, del alma, ¿verdad? Entonces, él decía que con ciertos pases magnéticos que él hacía con los imanes, él podía retirar de la persona síntomas tanto psicológicos como fisiológicos. Hay que resaltar, doctor, que en esa época la histeria estaba de moda. ¿Qué es una histeria? Es una enfermedad psicosomática, o lo que hoy se conoce como el hipocondriaco o el psicosomático. Ya vamos a ir hablando sobre eso. Entonces, la persona, el paciente, con el famoso el boca en boca, que te dicen, no, anda junto a Mesmer, Mesmer te va a sanar, Mesmer hace pases magnéticos y te saca. Entonces la persona ya se va convencida de eso. Entonces tiene muchísimo acá el tema de la autosugestión, o lo que hoy conocemos actualmente como la autoprogramación mental. Bien, vamos adelantando un poquito la historia. Resurge un médico otra vez. Mira, atender cómo viene de médicos en médico el uso de la hipnosis. Entonces viene un médico llamado James Bright, el doctor James Bright, y él le empieza a investigar al abate Faría, que era un monje católico. ¿Y qué hacía el monje católico? Usaba el magnetismo para liberarle a la persona espiritualmente, mentalmente y todos los problemas de histeria
y enfermedades psicosomáticas que podía tener. Entonces él decía, no puede ser, tiene que haber algo lógico detrás de todo esto. Entonces él agarra un producto que es es un diamante o es un objeto brilloso y se pone él mismo a una altura de los ojos y se empieza a autosugestionar. Y ahí él dice que cuando ese objeto brillante está por una línea encima del ojo a una distancia, ocurre una fatiga ocular. Y eso con la sugestión induce a un sueño artificial. Ahí te interrumpo un poco, licenciado Monier. ¿Qué es el sueño artificial? Porque el sueño es algo muy interesante de descubrir. Sí, bueno, retomando a lo que sería Bright, ¿verdad? Cuando él empieza a poner su foco de atención, ¿entendés? El foco de atención en ese objeto brillante encima de los ojos, él denota que la persona entra en un sueño artificial. El sueño artificial es un sueño que una persona está consciente en todo momento. Y cuando empieza a imaginar, porque hay sugestiones que te dice, por ejemplo, imagínate que estás en una playa, imagínate que estás en un lugar tranquilo, ¿verdad? Cuando cierra los ojos, la persona empieza a ocurrir el movimiento ocular rápido. Cuando se mueven los ojos, la persona está no solamente imaginando, en la hipnosis está soñando. Es como si fuera que llega en una etapa, como solemos decir, el quinto sueño. Sí, Eye movie. Sí. Es REM. Y llegamos a una etapa que se llama la etapa del estado alfa. En el estado alfa es cuando una persona en un sueño natural sueña. Empieza a imaginar, empieza a soñar, empieza a vivir ese sueño. Entonces dice, ok, esto es un sueño artificial. Ahora, ¿cómo lo voy a nombrar a esto? Y le nombró con el nombre griego del dios del sueño, Hipnos. Una cosita muy importante. No todos los pacientes, no todas las personas pueden ser hipnotizadas. ¿Quiénes no pueden ser hipnotizadas, por ejemplo? Los que no pueden o no es recomendable hipnotizar, por ejemplo, son las personas que tienen diagnosticado trastorno límite de la personalidad, esquizofrenia, bipolaridad y entre otros trastornos ya. O los autistas, como te O los autistas, por ejemplo, no pueden ser recomendados hipnotizar. Si vamos al caso, la hipnosis es un enfoque en uno mismo, en alguien o en algo. Entonces la persona tiene que estar atento a qué, a las instrucciones. Entonces las instrucciones es lo que el hipnotizador o el hipnoterapeuta te da. Y hay unos niveles de hipnosis también. Hay 4 niveles de hipnosis que se conocen. Normalmente 3 son los más reconocidos, que es el estado leve, el trance. La palabra trance tenemos que... Sí, la palabra trance realmente es el núcleo de la hipnosis. Y el trance es el enfoque en uno mismo, en alguien o en algo. O en una situación. Voy a ir explicando en qué, ¿verdad? El trance es cuando nosotros estamos manejando, cuando estamos con el celular, y no le damos cabida a lo que la otra persona está diciendo, y lo que está diciendo pasa a segundo plano. Y vos estás totalmente hipnotizado. Por ejemplo, el TikTok, el Instagram, el Facebook, son agentes hipnotizadores. Porque te podés quedar horas y horas sin que te des cuenta. Y también ocurre algo muy interesante acá. Que a medida que vos vayas viendo el celular,
se genera en el cerebro un corte de melatonina, en la cual anula el sueño. Y parece que el cerebro interpreta de que vos estás despierto. Por eso es importante dejar 2 horas antes. Sí, o 1 hora, yo recomiendo 1 hora antes, ir dejando, no sé, agarras un libro, inclusive ver un ratito una película hasta que te dé sueño, pero no tocar el celular. Bueno, sueño dejamos en un tema apartado en otro capítulo. De ese estado leve de hipnosis, ¿a qué nivel pasamos ahora? Bueno, entramos a un nivel leve. Quiero explicar un poco esta parte. El leve es, yo te escucho, yo siento que yo estoy en una habitación, yo siento que estoy con el hipnoterapeuta o el hipnotizador, yo confío en el hipnotizador, porque ese es clave, que la persona confíe en el hipnotizador. Entonces la persona se siente segura. En el estado leve podés ya trabajar ansiedad, estrés e insomnio. Sumamente leve. En el moderado, que es el segundo estadio, ya podés trabajar otros temas, otros traumas más profundos. Ya podés hacer, por ejemplo, la regresión hipnótica, que es un recuerdo a una etapa de la vida en la cual una persona tiene ahí un miedo o un trauma o algo pasó que está... Porque la mente ante un trauma no elimina eso, te solamente bloquea nomás el recuerdo para proteger Recuerdo a la... como acción y también palabras. Sí, y visual, auditiva, sensitiva, todo te hace bloquear. Y en tu experiencia, de repente, la mayoría de las veces que vos ingresás en la mente de tu paciente a través de ese acompañamiento de la hipnosis, siempre, esta es una pregunta muy personal también y considero válida, entrar en esa primera infancia prácticamente 3 a 6 años. La mayor parte de los traumas se crean en esa época más o menos. Sí, lo que pasa es que cuando haces, por ejemplo, una regresión, tiene que haber muchos componentes antes. Yo estoy hablando de una regresión, de una hipnosis clásica. Después te voy a hacer la diferencia con la hipnosis ericksoniana, que es la programación mental, que es la moderna. Hablando de la clásica, la regresión, la persona tiene que, primero que nada, tener una alta capacidad imaginativa. Tiene que poder visualizar lo que está viviendo o reviviendo eso. Tiene que tener la confianza entera con el hipnotizador. La persona en ese estado tiene que acompañar el 50% del proceso. ¿Qué quiere decir eso? Tiene que hablar. Hay una conversación entre el hipnotizado y el hipnotizador. Y acá también es muy importante algo que generalmente las personas que se hipnotizan hay un temor de que... A que revelen. Claro, que revelen cosas. Por eso siempre también en tu consulta permitís que haya una persona, por ejemplo, yo le digo a mi esposa o a mi novia, en la cual puede ver ese proceso, porque muchas veces también desconfiamos. Claro, porque siempre la primera vez da ese miedo a lo desconocido. Entonces, la regresión es eso, ¿verdad? Entonces, se puede hablar, se tiene que hablar, tiene que haber la confianza y tiene que haber en la profundidad. Y no todos son aptos para la regresión. Tiene que tener un alto nivel de coeficiente intelectual. Entre más inteligente sos, más te podés imaginar las cosas. Poder revivir las cosas. Y acá te abro un paréntesis. Quiere decir que si yo quiero irme a tu consulta y ser hipnotizado, tendría que haber como unas consultas previas para poder, entre comillas, guionar eso que la persona que está escuchando, eso que es el psicólogo, que le va a hacer la hipnosis, en este caso tu persona, ¿verdad? De alguna u otra forma pueda consustanciarse con esa hipnosis, con esa historia, y llegar a una tercera consulta ya abordando propiamente dicho con esta herramienta que es la hipnosis, ¿verdad? Sí,
Es importante tener entrevistas anteriores. Dentro de esas entrevistas anteriores se genera lo que los psicólogos llamamos el rapport, que es la conexión entre el psicólogo y el paciente. En esas previas hay que revelar, buscar más o menos las causas de lo que a vos te está pasando o intrigando. Y también eso, explicar qué es la hipnosis. Explicar cuál es la diferencia entre la hipnosis de espectáculo y la hipnosis clínica y aclarar el punto más importante de todo, doctor. ¿Sabes cuál es? No te vas a dormir. Porque la gente cree que va a entrar en un sueño natural y ahí está la diferencia entre el sueño artificial. El sueño natural, la persona queda inconsciente, entra en su interior y pierde todo lo que sería la percepción de su alrededor y también se inmovilizan los músculos. Durante la hipnosis vos te podés mover tu cabeza, te podés acomodar. Por eso hablábamos de la parte psicosomática. Psicosomática, claro. Vos te podés acomodar y no vas a salir del trance. Eso no quiere decir que vas a salir. No hace falta que una persona esté totalmente rígida en ese momento, sino concentrada. Eso es lo más importante. Nosotros llegamos al tercer nivel prácticamente. Bien, el tercer nivel sería el nivel profundo de la hipnosis. El trance, vamos a ver, siempre aclarar, el trance profundo. Bueno, el trance profundo, y atender bien este punto porque es muy interesante, la persona prácticamente ya no escucha. Ya tan profundo entra que escucha hasta una primera parte y después su mente se va, pero él sigue. Su mente se va, Sí. lo que el sugestionador le va a veces durante esa hipnosis la mente le lleva a cualquier otra parte, pero la confianza con el hipnotizador ya está tan profunda que es que todo el proceso de la hipnosis se queda grabado. Él acepta automáticamente y le da esa seguridad. Entonces la mente puede entrar en un estado profundo y se puede hacer muchísimos cambios ahí, sin que la persona haya escuchado. Porque su mente en ese momento puede entrar inclusive en un sueño natural. Puede pasar de un sueño artificial a un sueño natural. ¿Y ahí nos vamos a la fase 4 o es la fase 3? No, todavía es la fase 3. Cuando una persona duerme naturalmente durante en el proceso de la hipnosis, se le deja. Se le deja y después se le despierta o se despierta solo. Pero normalmente se le puede despertar de una manera siempre muy tranquila y dándole el tiempo necesario. Bien, entonces la hipnosis profunda o lo que sería el trance profundo se llega por la confianza y también por el grado de sugestionabilidad de la persona. Y queda un último nivel, que sería el profundísimo. Si la persona llega a un estado profundísimo, ya pierde el equilibrio. Si está parada, automáticamente se cae. La persona ya no tiene esa fuerza motriz. O sea que las neuronas motoras se anulan, como si vos estuvieses durmiendo realmente y entras en lo que llamamos el estado de sonambulismo. Y eso muy poca gente, quiero aclarar, muy poca gente llega a ese nivel. A ese quiero llegar. Y de los casos que te cupo tratar, ¿hasta qué nivel se puede llegar de la hipnosis? Hasta lo profundo. Llegar? Hasta el profundo. Hasta el profundo. Pero en un porcentaje no mayor. En un porcentaje no mayor, en un porcentaje
mayor suele vacilar entre moderado y leve, suele vacilar más, y muy poco, ponerle un 2% me tocó el profundísimo, pero más lo utilicé como demostración. Ahora, te consulto, Sí. tiene que ver mucho con la personalidad. Personalidad A, tipo B, tipo C. Tiene que ver mucho con la personalidad. Tiene que ver, puede influir. Pero, por ejemplo, si vos estás con una personalidad tipo A, la tipo A es explosiva, es iracunda, es, como llamamos acá, que chacoá, rápida, muy ansiosa, la persona tiene mucha ansiedad. Entonces vos tenés que conocer la personalidad para saber con qué tono y qué vas a utilizar. Si vos querés relajar a una persona con ansiedad, justamente tenés que hacer lo contrario. Tenés que hablar tonos muy bajos y pausados. Si vos estás con una persona de tipo C, que es entre está bien, está alterado, entonces ahí varias. Y si está hablando de una personalidad tipo B, es una personalidad mucho más tranquila, mucho más relajada. Inclusive ahí vos le podés dar inducciones mucho más fuertes de repente. Nosotros nos conocimos prácticamente con un caso muy particular. Totalmente. Y quería saber un poco tu percepción de profesional, personal, de repente, cómo lo viviste, si te llenó las expectativas, pensaste de repente que se pudo mejorar cierta analgesia, porque nosotros llegamos con un caso clínico bien plausible en la cual necesitamos lograr una analgesia bastante importante. Ya en los siguientes capítulos vamos a estar ahondando más en el tema, pero sí queríamos tener esta primera etapa con el licenciado Munir, que realmente nos dio una mano con elevar el nivel del umbral del dolor del paciente, ¿verdad? Y permitirnos que a través, sumada a la anestesia, podamos llegar al cometido de poder tratarle odontológicamente a un paciente que estaba en una situación en la cual vos lo vas a describir y nos va a contar, narrar básicamente lo que viviste como profesional. Vamos a partir que la hipnosis de analgesia fue algo que ya muchos doctores utilizaban, tanto médicos como odontólogos en la época, porque antes no había lo que se denominaba hoy la anestesia. Entonces, con utilizar la hipnosis de analgesia no es anestesia, eso quiero aclarar, porque la anestesia es no sentir nada, es la anulación. Es la analgesia. Es la analgesia, que es la regulación del umbral, del control del umbral del dolor. Este paciente que estamos comentando tuvo un umbral del dolor demasiado bajo. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona puede a un mínimo estímulo para la persona es inmenso. Inclusive, como mencionábamos, no se le podía ni colocar la aguja para la anestesia, para ponerle la anestesia. Entonces, cuando nos conocimos, nos presentamos, tuvimos las primeras sesiones previas, ¿verdad? Ahí encontré un trauma infantil con el odontólogo. Bien, al descubrir eso y al explicarle al paciente lo que es la hipnosis, entonces lo hicimos como 3 sesiones previas a fondo, ir metiéndole en el estado de trance y de conocimiento de lo que es la hipnosis. Cuando llegamos el famoso el día D, fue un momento para mí alucinante. Es más, te cuento que tan emocionado estaba que me costó dormir a mí, ¿verdad? Porque decía yo, bueno, llegó el día.
Y para mí personalmente era la primera vez que iba a trabajar con hipnosis de analgesia en un caso de un paciente odontológico. O sea, tenía una expectativa muy grande. Tenía una expectativa alta, no muy alta. ¿Por qué no muy alta? Porque si no funcionaba me iba a decepcionar muy grande. Sí, de frustración. ¿Qué quiere decir eso? Que el que hace hipnosis se va a frustrar porque va a tener muchísimos pacientes de diversas clases, ¿verdad? Entonces, pero no es que uno tiene que tener una alta vara, sino una vara normal. Ok, puede funcionar, como no puede funcionar o puede funcionar a medias. Nosotros hicimos algo muy interesante también, que prácticamente antes de llegar a ese día de, como dijiste, hicimos como un preámbulo para saber a qué nivel de analgesia llegamos. Y creo que llegamos a nivel 2 de ese 4, o sea que 50% aceptado. El 50%. O sea que prácticamente estamos aplazados, pero en realidad trabajar con el paciente en ese ritmo de confianza que a mí me toca muy de cerca por la parte odontopediatra, odontopediátrica, me ayuda un poco a establecer también mi límite de tolerancia, claro, ¿verdad? Que también como abrazamos la docencia, también entendemos que nos ponemos ese límite, ¿verdad? De querer hacer, pero también significó mucho el acompañamiento de que hasta un cierto nivel podemos nosotros los odontólogos poder producir cierto grado de satisfacción al paciente y trabajar en forma mancomunada bajo otro brazo extensor que es un psicólogo, ¿verdad? Porque a veces dentro de nuestra comunidad es muy complejo decir vamos a ir al psicólogo, al psiquiatra. Hasta ahora presentarle como una solución. El tema de la hipnosis también fue un desafío, pero enorme. Fue un desafío cuando llegó el día de al entrar a tu consultorio, ver todas las indumentarias ahí. Y después dije, no puedo creer que esto ya está por ocurrir. Viene el paciente con una alegría muy grande. Y yo dije, bueno, acá. Pero por suerte vino más alegre. Más alegre después, ¿verdad? Entonces dije, bien, acá el tema siempre es el 50-50. 50% pongo mi parte, 50% el paciente puso de su parte. Te quiero aclarar lo siguiente. Este paciente, antes de las sesiones previas de hipnosis, sí, no se le podía, ¿verdad?, poner ni la aguja. Pero cuando llegó el momento y vos ya veaste tu consultorio, yo dije, bueno, acá o es el todo o nada, te dije. Me puse a su costado, empezamos con la hipnosis y me sorprendió realmente lo rápido que entró. Pero tampoco es una gran sorpresa porque cuando vos más hipnotizás a una persona, más rápido entra. Porque la mente asocia directamente a ese bienestar. Pero aparte de eso, este paciente tiene algo particular que para nosotros los hipnotizadores es un gran desafío, que es la persona extremadamente racional. Porque justamente va a racionalizar todo. Va a calibrar todo. Va a calibrar todo. Tu palabra. La palabra, claro. Los olores, la música. Sí, todo. Entonces se preparó bien el ambiente para ese estadio. Hablamos, ¿verdad? Entonces, para romper eso, esa mente crítica, como llamamos los hipnotizadores, romper la mente crítica del paciente, ahí pudimos entrar rápidamente. Cuando llegó el momento en el cual abriste la aguja, cargaste la anestesia, yo dije, bueno, acá vamos, tiene que funcionar esto está todo filmado, está todo. Vamos a ver qué pasa. Cuando le pusiste, le acercaste la aguja y entró perfecto, yo dije, ya está.
ya me tranquilicé también yo, porque estaba viendo que la analgesia estaba funcionando. Y fue una de las, vamos a decirle, creo que es cirugía esto, ¿verdad? O extracción, sí, ¿verdad? Vamos a llamarle cirugía, ¿verdad? Fue la primera vez que yo experimenté desde la otra perspectiva lo que un paciente pasa por ese momento. Yo también fui paciente odontológico y es totalmente distinto. ¿En qué sentido? Cuando estás en primera persona, que mirando desde como una tercera persona y manteniéndole otra vez en calma al paciente. Acá te pregunto, los casos de hipnosis, ¿cuáles son los más... ¿cuáles son los casos que más te vienen a ver? ¿Ansiedad? Ansiedad, pánico, fobias y también lo que sería denominado estrés. Estrés, claro, totalmente. La hipnosis saca el estrés rápidamente, insomnio, autoestima bajas. ¿El duelo se puede tratar? El duelo se puede tratar con hipnosis. Por eso es un capítulo aparte también. Vamos a hablar sobre tanatología. Tanatología. Bueno, yo te agradezco, sí, licenciado. Vamos a estar hablando más profundamente en esto que vimos a llamar odontología, ciencia y salud.